a seguir con Jesús Jofra, que siga hablando ahora ya de las recetas concretas de estas plantas. Y nada, Jesús, tú mismo. Vale, pues muy bien. Mira, lo que decíamos, en todas las casas hay que tener una pequeña farmacopea al abasto para que cuando haya una situación de desequilibrios de salud, pues tú puedas compensarlo. Nosotros, como en la línea nuestra de naturopatía y de regreso a la naturaleza, pues estábamos trabajando exclusivamente con medicina de plantas medicinales, ¿no? Entonces yo os voy a dar las recetas de lo que es para mí mi ABC básico para tener en mi casa, ¿no? Y eso es algo que creo que todo el mundo lo puede utilizar, lo puede aprovechar si quiere, y dándoos el detalle exacto de cada una de las fórmulas, ¿eh? Pero ¿dónde lo tendrían que comprar? Para que, porque nos lo van a preguntar. Sí, dos cosas. Una, comprarlo en herboristerías como plantas directas, vas pidiendo las plantas de una por una para que hacer tu propia fórmula. Probablemente en cualquier herboristero, si tú le dices unas plantas para resfriados, como yo os voy a dar, os darán su fórmula, porque ellos tienen su conocimiento y tienen su fórmula. Esta que yo os planteo son especialmente efectivas, y además lo puedo decir porque están muy comprobadas en mi familia, que desde los años 80 hasta hoy en día continuamos teniéndolas en la despensa de nuestra casa. Y algunas muy efectivas, que os lo voy a decir. Pero lo suyo es ir a una herboristería, ¿eh? Ahora hay también en farmacia plantas envasadas, pero ahí yo ya no puedo pensar tanto en la garantía de la calidad de la que os hablaba, que tiene que tener la planta por haber estado bien cogida, etcétera, etcétera. Normalmente el señor de la arboristería fiscaliza el tipo de plantas que le llegan y te ofrece unas plantas normalmente buenas, ¿eh? Lo que yo os digo son dos cosas. Una, puedo hablar de la efectividad de estas fórmulas concretas. También podéis encontraros que vayáis con esta fórmula y el herboristero os diga, no, yo tengo otra que me va bien. Bueno, es vuestra decisión, pero la que yo avalo como probada son las que os voy a dar. También os voy a decir de que no estamos hablando de hacer infusiones, ¿de acuerdo? Estamos hablando de hacer preparados en ebullición. Cualquier parte de la planta, sea flor, sea hoja, sea corteza, sea raíz, tiene que ponerse en ebullición al menos durante 2 minutos y reposo 5 minutos. En general, para todas estas fórmulas. Esto es lo que arrastra auténticamente las cualidades de la planta. Cuando hacemos una planta que ya está muy trituradita en una infusión como un té o como una menta, pues la podemos tomar como un digestivo, pero para utilizarla como un elemento de medicinal, conviene que se haga siempre con ebullición, ¿vale? 2 minutos hirviendo. Cuando las plantas las pones en el agua, dejas que se vaya calentando y cuando empieza la ebullición, mantenerla bajando un poco el fuego, 2 minutos, y después dejarla reposando 5 minutos. A partir de ahí se puede filtrar y tomar. Las plantas, salvo una indicación específica, se toman calientes, ¿eh? Algunas se pueden llegar a endulzar, pero la inmensa mayoría deben tomarse sin edulcorantes, ¿eh? Cuando endulzamos solo las plantas medicinales con algo de miel, ¿eh? Pero la mayoría de ellas, aunque al principio puedan ser amargotónicas y por tanto el sabor no ser siempre como las digestivas, que son muy agradables, ¿eh? Pues hay que tomarlas prácticamente sin endulzar, ¿eh? Y os voy a dar mi primera receta, que es para los resfriados o para la gripe. En cualquier casa, con niños y sin niños, y más en este momento actual, una buena complemento, una buena ayuda para los resfriados. Yo creo que incluso mucho más efectivo que andar tomando aspirinas o fármacos que solo te quitan un poco los síntomas, pero nunca te van a arreglar, pues es esto. Hay unas plantas que son la flor de azahar, las hojas de malva en flor, el tusílago, los higos chumbos, o puntia se llama en su palabra latina, higos chumbos, sanguinaria, hojas de malvavisco,
borrajas en flor, caña fístula, yemas de pino abeto y regaliz troceada. Veis que es una fórmula muy amplia, muy completa. Supera en mucho las 4 plantas habituales que se dan para los resfriados, porque tiene en cuenta temas como la circulación sanguínea, como la limpieza del sistema digestivo, etcétera, etcétera. Y eso la convierte en muy efectiva. Se toma sin endulzar o en todo caso con un poco de miel, 3 vasos al día cuando estás con el resfriado o la gripe. Si hay gripe, se puede reforzar todo este proceso con un par de plantas que son antibióticos naturales, que se pueden encontrar en gotas en cualquier lugar, como es la equinácea, ¿vale? 20 gotas de equinácea en cada uno de los vasos de este preparado. Y también es un complemento extraordinario cuando hay fiebre o infecciones, tomar el propóleo, que es polen de abejas, como complemento a estas plantas medicinales. Esto nos daría una fórmula extraordinaria. En casa, de hecho, tomamos esto cuando apunta el resfriado, ya estamos tomando esto, y si el resfriado avanza un poco, añadimos las gotas de equinácea y el propóleo, y en 3-4 días tienes un cambio extraordinario. Otra cuestión que siempre tenemos en las casas, problemas con las comidas, problemas digestivos y tal. La fórmula más clásica y más buena que conozco para tener ayudas en la digestión es una que incluye el poleo, la María Luisa, la regaliz, el anís estrellado, manzanilla, menta y anís verde. Estas conviene tomarlas solas sin azúcar. Y en todo caso, un poquito de miel, como hemos dicho. Un vaso después de cada ingestión de comidas o cuando nos sintamos con una digestión pesada o indispuestos. ¿Correcto? Otro problema que acostumbra a pasarnos es que cuando hemos comido algo que nos ha sentado mal, vienen las gastroenteritis. Vamos a hablar claramente de la descomposición, las diarreas. Bueno, os aseguro que una diarrea os puede venir incluso por un estrés de tipo nervioso. Hay muchísima gente que cuando llega el verano, sus vacaciones, se encuentra con toda clase de problemas físicos, porque durante todo el tiempo de trabajo ha mantenido la tensión, la tensión, la tensión, la tensión, y cuando se relaja es cuando le aparecen estos problemas, ¿no? Hay una fórmula extraordinaria, efectiva, para cortar de cuajo las descomposiciones. De entrada, pienso que la descomposición es un proceso natural de limpieza también de la parte intestinal, etc. Pero cuando llega un momento en que va en demasía hay que cortarlo. Mira, apuntaros esta fórmula. Hojas de nogal, salicaria, menta y bolsa de pastor. Con estas 4 plantas, tomándolas de 4 a 5 veces al día cuando estás en esta situación, en cualquier momento del día, porque cuando estás en esta situación tienes que ingerir un poco más de agua y eso también nos la proporciona, esto acaba de cortar la situación esta de una forma muy, muy efectiva. Lo que a veces no corta ni un químico, son de una efectividad espectacular. Cabe decir de que todas estas fórmulas provienen, la mayoría, de un gran sabio, diría yo, que fue mi médico naturopa, mi maestro en naturopatía, el doctor Vicenç Montañés, que en su época era considerado un curandero de esos mágicos, que desapareció ya, y entre muchas otras cosas él me proporcionó esta fórmula que es de una efectividad extraordinaria. También conviene muchas veces tomar plantas diuréticas. Y aquí tenemos una fórmula bastante clásica, como es la vara de oro, la cola de caballo, los estigmas de maíz y los rabos de cereza. A esta fórmula se le puede añadir opcionalmente cardo mariano
porque es un desinfectante del riñón y del sistema urinario. Si tú tomas unas plantas diuréticas y le incorporas el cardón mariano, encima de provocar una diuresis más elevada, limpias también y desinfectas con el cardón mariano. Cuando hay infecciones de orina, la cistitis, que es algo que ocurre muchas veces, las señoras son bastante más propensas a cogerlo, también una fórmula extraordinaria: bolsa de pastor, hojas de nogal, arándanos, arenaria o rompepiedras, que es una planta que se llama así, laurel, y tomar solas sin endulzar 3 veces al día. Eso elimina las infecciones de orina. En este caso, y veréis que en muchos casos aparece el laurel. El laurel, además de muchas otras propiedades, es un potentísimo desinfectante. Entonces el laurel yo lo incorporo en muchísimas de las plantas como un más a más. Hojas de laurel secas y frescas, quiero decir, además de secas, de un buen laurel siempre va bien en cualquier combinación. Por ejemplo, para limpieza y desinfección intestinal, de vez en cuando hemos comido muy copioso después de las fiestas o cuando ha habido celebraciones, etcétera, etcétera, y de hecho no nos sentimos mal, pero nos sentimos algo pesados. Bueno, pues hay una fórmula que nos ayudará a mantener los intestinos limpios y también todo lo que incluye el sistema digestivo, como es estómago, hígado, riñones, etcétera, etcétera. Muy adecuado para las personas que tienen problemas con los divertículos, que son esas vellosidades intestinales en donde se acumulan las infecciones, los gérmenes y tal, porque cuestan de limpiar. Y es una combinación que incluye melisa, tarongina, mejorana, espliego, la conocida la lavanda, mardush, que es orégano majorana, y mucho laurel. Cuando ya hayas hecho esta combinación y estén hirviendo las plantas, incluyes, troceando las hojas, mucho laurel. Y eso os da una limpieza y desinfección intestinal. A veces el problema es al revés. El problema es que se produce estreñimiento. También os tengo que decir que acostumbra a ser siempre por un mal sistema de alimentación, en donde no aparece suficientemente la fibra en nuestra ingesta. Pero cuando se produce, hay un pequeño truco, que es el siguiente. Hay que tomar en ayunas un vaso de agua natural con 3 cucharaditas de vinagre de manzana y una cucharadita de miel. Os lo repito, un vaso de agua natural, porque en este caso es de las pocas veces en que no es agua caliente, porque solo van 3 cucharaditas de vinagre de manzana, que por favor no os lo den químico, que os den vinagre de manzana como Dios manda, y una cucharadita de miel. Cuando hay estreñimiento también ha resultado de gran efectividad, y en mi casa es la panacea, es comer un kiwi grande por la mañana o 2 de pequeños, y eso te ayuda a resolver los estreñimientos. Y lo que os decía, beber mucha agua y comer más fibra en las comidas. También tenemos un novenario de tomillo que viene a ser un limpiador general de todo el sistema digestivo, de la sangre, etcétera, etcétera. Y este novenario de tomillo es tomillo hervido sin el tronquito. Si os lo venden con el tronquito hay que sacar la parte de la hoja del tomillo, la hojecita pequeña, y apartar los tronquitos, porque eso afecta en el yin y en el yang. Es un tema más largo, pero para hacer esta limpieza general es solamente lo que es el tomillo planta. Y novenario, ¿qué quiere decir? 9 días seguidos haciéndolo, tomando 2 veces al día. Esto sí es caliente, que es al ir a acostarse, tomas el tomillo caliente y ya te abrigas dentro de la cama, y al levantarte tomas el vaso de tomillo y te acuestas de nuevo un ratito corriéndote, conservando el calor en la cama. Esto también mejora los dolores de ligamentos,
de tendones, de articulaciones. Es como una panacea el tomillo, ¿eh? En este sentido, aunque solo sea como una costumbre que de vez en cuando hagas un novenario de tomillo, será una cosa que harás muy buena para tu organismo, en cualquier caso, aunque no tengas ninguna clase de problema, porque es un limpiador. Claro, todo está en el digestivo, todo está en la alimentación, también ayuda a limpiar la sangre y en ese sentido es muy efectivo. Y os voy a dar una última. Sabéis que existen cientos y miles de fórmulas para muchas cosas, pero en mi casa este es el ABC, lo imprescindible, ¿no? También en casa ha habido tradicionalmente algunos problemas con gases en el estómago y en el vientre, propensos a la gasofagia. Bueno, pues hay que tomar infusiones de anís verde, verbena y espliego. Y eso, cuando hay una situación así, se toma 5, 6, 7 veces al día. Se hace 1 litro y se va tomando. Anís verde, verbena y espliego. Caliente y sin endulzar. Pero para combatir inmediatamente un ataque de gases, si coges las semillitas del anís verde, te pones una cucharada en la boca y vas masticando, ensalivando y tragándose esa saliva, y poco a poco, cuando lo tengas ya muy molido, vas tomándote el anís verde, eso neutraliza la producción de los gases en el estómago. Es como el momento en el que tú dices, ahora estoy en el momento en que me siento muy mal, pues ya haré las tomas de anís verde, verbena y espliego, pero de momento ese es un recurso inmediato, ¿vale? Hay un tema que me gustaría comentaros también respecto a la acidez. Mucha gente que cuando come en demasía, se le produce acidez de estómago. Hay muchas cosas para la acidez de estómago, pero hay una que es práctica y extraordinaria. Coger 2 patatas grandes, trocearlas, hervirlas en 2,5 litros de agua y dejarlas hervir hasta que quede 2 litros o un poco menos, o sea, muy hervidas, ¿eh? El caldo que han dejado estas patatas lo puedes tomar en vasos y es un bálsamo para la acidez de una forma extraordinaria, increíble. Y cuando llega la noche, coges las patatas que te han quedado, les pones un poco de sal y un poquito de aceite y te las comes como patatas hervidas. Y eso es sensacional para los temas de acidez, ¿eh? Bueno, son algunas fórmulas que podíamos tratar, que yo pues creo que igual tú les puedes ofrecer después el recurso de leerlas en un PDF o algo para que lo puedan tomar nota, y que a mí me complace mucho haberos hecho llegar.